Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Hermano Mervis, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, hermano Eve, Dios te bendiga, estamos bien, gracias a Dios. Bueno, esperemos que el hermano, ¿verdad? Y los hermanos que pudieran tener dudas, que sea nuestro Señor Jesucristo aclarándole la vista y dándole revelación, ¿no? Porque el hermano Braja, cuando le predicaba ya a los pentecostales, se puso a explicarle, ¿no? Y el Espíritu Santo le dijo: yo no te envié a explicar la palabra, yo te envié a predicar la palabra. El que le explica es el maestro por dentro, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Juan 16:13 dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Entonces, el primer mensajero, el apóstol Pablo, en Gálatas 1:11 y 12 dice: el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo mismo que dijo allá el Señor Jesús, ¿verdad? En Mateo capítulo 16, verso 17. Ve, le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sea ningún hombre, por muy sabio, por muy elocuente, por muy erudito que sea, ¿verdad? No le puede dar revelación a otro hombre, tiene que ser el Espíritu Santo. Por eso en Mateo 11, 25 y 26 él dijo: te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a tu pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Dice: y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es una revelación desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre hemos dicho que Abel no tuvo pergamino, no tuvo Biblia, no tuvo letra como nosotros, pero Abel tuvo la revelación. Abel llevó el cordero porque Abel sabía que Apocalipsis 13:8, el cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿eh? Y Abel llevó un cordero, aun cuando no habían pergamino, no había Biblia, Abel llevó un cordero porque Abel tuvo revelación, como dice en Hebreo 11:4, ¿eh? Hebreo 11:4 dice: por fe. ¿Qué fe es revelación? Yo trajo al hermano Braja y dice: ¿qué fe es revelación? Dice: por fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Ves? Y el primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que en 2 Corintios 3:6 dice que somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Ve? Abel tuvo allá el espíritu y el espíritu le mostró el cordero desde antes de la fundación del mundo, la revelación. ¿Ve? Y nosotros podemos tener la Biblia, podemos tener los 1200 sermones en la tabla, pero si no tenemos el espíritu, ¿verdad?, no vamos a entender, no vamos a ver. Entonces vemos que el hermano, ¿verdad?, como decía usted, nosotros nos centramos fue en el regreso, que es el retorno, ¿no?, que es regresar, ¿no? Retorno significa regresar, ¿ve? Y tiene varias palabras, ¿no?, que significa el retorno. Pero siempre significa dar vuelta, regresar, es lo mismo, pues siempre lo mismo. Pero sí quiero, ¿verdad?, que vamos a leer primero Tesalonicenses 4:16. Dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ven? Los muertos en Cristo, ¿verdad?, son las 7 edades, todos los que han partido, porque como decía el hermano Manuel anoche, no, que los muertos aquí, el cristiano no muere, el cristiano duerme, ¿ves? Entonces nosotros, los muertos, lo que están esperando es que el Señor los despierte. Ya el hermano Braja en muchos mensajes explica eso, que después que nosotros partimos pasamos un cuerpo teofánico, ¿ves? No es que están ahí en las tumbas ahí esperando, no. Pasamos un cuerpo teofánico y después regresaremos en un cuerpo glorificado. Eso lo explica el hermano Braja, los 3 cuerpos, en nuestro mensaje, ¿no? Pero sí vemos que muchos hermanos pueden malinterpretar la forma que estábamos centrados era en el regreso, ¿no? Pero ya nosotros este mensaje, ¿verdad?, sabemos que el hermano Braja va a resucitar, ¿ve? Va a resucitar porque él está aquí, él pertenece a esta escritura. 1 Tesalonicenses 4:16, ¿ve? 4:17 estamos nosotros, porque dice Pablo: y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatado, dice Pablo, arrebatado justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces lo que debemos entender aquí, que no estamos anulando 1 Tesalonicenses, a lo contrario, la citamos 1 Tesalonicenses 4:16, 4:17, ¿no?
Entonces los hermanos tienen que ver que el hermano Braja está en los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ves? Ahí están los 7 mensajeros, ahí están las 7 edades, ¿verdad? Para el tiempo presente, ¿ves? Y nosotros estamos aquí esperando 1 Tesalonicenses 4:17, ¿ves? Pero únicamente y exclusivamente, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Pablo es el hermano Braja, lo dice en las edades, dice: todo verdadero ministro, toda iglesia verdadera tiene que apegarse, todo verdadero ministro apegarse todo lo que pueda al apóstol Pablo. Pablo les fue fiel a las escrituras, ¿ves? Pablo les fue fiel a las escrituras, y todo verdadero ministro tiene que pegarse a la palabra. Y como decía usted, pues empezando el programa, y no hay escritura que Pablo diga que el 7º mensajero o que el 4º Elías iba a regresar, como dijimos anoche, que Moisés escribió la ley, ¿ves? Pablo la gracia, y el hermano Braja el restaurador, porque es el 4º Elías, pero no se habla que el 4º Elías va a regresar, ¿ves? Regresa el espíritu de Elías en un profeta, en Elías, ¿verdad? Y Moisés para Israel, en Apocalipsis 11:6, el que cerró los cielos, Elías, el que convirtió el agua en sangre, Moisés. Ya Dios pasa a lidiar espiritualmente con Israel. Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra, ¿no? Entonces vemos que jamás nosotros podemos ignorar que el hermano Braja va a estar en la primera resurrección, ¿ves? Eso lo debemos de saber nosotros, ¿verdad? Porque el hermano Braja también dice en el mensaje del rapto, él dice, el rapto es una revelación, ¿ves? Así lo dice el hermano Braja en el mensaje del rapto, dice: el rapto es una revelación para un pueblo con percepción profética, ¿ves? Entonces nosotros, ¿verdad?, nos fuimos a Efesios 2:20 edificados, por lo menos yo personalmente, ¿verdad?, me fui a Efesios 2:20 y dije: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, ¿verdad?, es el que da la voz la voz de aclamación. Jesucristo mismo la voz de arcángel, y Jesucristo mismo él sube acá. Son 3 etapas. ¿Ves? No podemos andar como los religiosos, porque el hermano Braja dice: la venida del Señor son 3 etapas: voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. 3 etapas, ¿ves? Y en la primera, en los muertos de Cristo, está el hermano William Mario Braja, y están todos los santos del Antiguo Testamento. Como dije, no solamente va a haber rapto, ¿verdad? Ahí en el programa que hicimos ayer, yo dije: no solamente va a haber rapto para el hermano, para los hermanos Braja o para la edad de la Odisea, sino que va a haber rapto desde el primer mensajero, el apóstol Pablo. Exclusivamente el que escribe en 1 Tesalonicenses 4:16 y 17 es el primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿ves? Por eso él mismo nos dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, ¿ves? Entonces vemos que todo es Jesucristo. Los profetas eran a Cristo, ¿ves? En los apóstoles Cristo, en los 7 mensajeros Cristo, y en la novia Cristo. Siempre es Cristo, ¿no? Y el hermano Braja dice: este libro no fue escrito desde ahorita, este libro fue escrito desde antes de la fundación del mundo, llevando eso a Apocalipsis 13:8, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Vemos la sombra y las figuras allá, ¿verdad? Dios habla siempre de 7, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si leemos Génesis capítulo 2, ahí dice que Dios hizo el mundo, ¿verdad? Dice en Génesis capítulo 2, verso 1, y dice: fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º, ¿ves? El día 7º, y todas las obras que hizo, y bendijo Dios al día 7º, y santificó, porque reposó de todas las obras que había hecho en la creación. ¿Ves? El hermano Braja dice: todo está en Génesis. Génesis es el semillero, dice el hermano Braja. Génesis significa principio, origen, creación, significa fe y significa semilla. Génesis 1:11 dice: produzca cada árbol según su género, ¿ves? Semilla, ¿verdad? Apocalipsis significa revelación, significa quitando el velo, significa el tiempo del fin, significa cosecha, porque Apocalipsis 14:18 dice: mete tu hoja aguda, porque las uvas están maduras, cosecha. Y también Apocalipsis significa fe, que es revelación, ¿ves? Por eso que Abel obtuvo la revelación cuando aún no tenía letra. Abel tuvo la mejor Biblia, que es por revelación. Entonces vemos que nosotros no estamos en ningún momento anulando que el hermano Braja está en los muertos en Cristo, resucitarán primero. Ahora, no como muchos dicen que el hermano Braja tiene que ser el primerito que resucite, porque el que va a dar la voz de arcángel es el hermano Braja, ¿no? También tenemos que tener cuidado con eso, porque muchos hermanos piensan así, que dicen: no, el que va a dar la voz de arcángel es el hermano Braja. No, el que va a dar la voz de arcángel, el mismo hermano Braja dice en el mensaje, página 48, para que fue dado el Espíritu Santo,
El hermano Braja dice ahí que la que da la voz de arcángel es Cristo, pero Cristo en la novia, dice él, en cuerpo místico. Cristo en un cuerpo místico, en cuerpo misterio. Estamos en el cuerpo de Cristo y somos, Efesios 4:11 dice, el mismo Dios constituyó unos apóstoles, otros profetas, otro evangelista, otro pastor y otro maestro. ¿Ves? Para la edificación de los santos, para el cuerpo, ¿ves? Para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el hermano Braja, ¿verdad?, aparece ahí en 1 Tesalonicenses 4:16, ¿verdad? Y el hermano Braja aparece también, el apóstol Pablo nos lleva ahí a primera el apóstol Pablo nos lleva a Corintios 15, 51 y 52, ¿no? 1 Corintios, que es el mismo mensajero que es el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 15, versos 51, 52, vamos a leer desde el 50, dice, pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la incorrupción heredará la incorrupción. Tiene que haber una transformación, ¿no? Tiene que haber una transformación. Verso 51, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Ves? Pablo sabía que iban a haber dormidos los muertos en Cristo, ¿ves? Dice Pablo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, los que duermen en Cristo, porque la muerte para el cristiano, ¿verdad?, no es muerte, para el cristiano es duerme. Por eso en San Juan 11:11 él dijo, Lázaro duerme, voy a despertarle, ¿ve? En San Juan 11, ¿verdad? Lázaro no está muerto, Lázaro duerme. ¿Ve? La niña de Jairo, él dijo, la niña no está muerta, la niña duerme, porque él es la resurrección, ¿ve? Él es la resurrección. Entonces dice, en un momento, en un abril, ¿verdad? 15:51, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿ve? Entonces Pablo aquí vuelve a citar 1 Tesalonicenses 4:16, ¿ve? Los muertos en Cristo, los que duermen en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, ¿ve? Los que dormimos, los que duermen, luego nosotros los que quedemos seremos transformados, dice lo mismo. En un momento, dice Pablo, en el verso 52, 15:52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Ves? Lo mismo que dice en 1 Tesalonicenses 4:16, lo dice aquí en Corintios 15:51-52. Dice Pablo en el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se viste de inmortalidad. ¿Ves? Entonces ahí está, como decía el hermano Manuel ahí en el programa anterior anoche, ¿verdad?, que el hermano Braja, el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. No hubo engaño en su palabra, nunca dijo una mentira. ¿Ves? El hermano Braja fue un cuerpo corruptible. Él tiene que ver, Dios aquí lo tiene que transformar. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ves? Los que duermen en Cristo resucitarán primero. ¿Ves? Para vestirse de incorruptible, ¿ves? De un cuerpo, ¿verdad? Ya ellos están vestidos en un cuerpo teofánico, pero pasamos a un cuerpo glorificado. ¿Ves? Entonces, Pablo dice, porque es necesario, ¿ves? Porque es necesario que esto se viste de inmortalidad. ¿Ves? Ya este cuerpo, como decía usted mismo ayer, ¿verdad?, y el hermano Emanuel, Hebreo 9:27, ¿ves? Está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. Entonces el Salmo 16:10, ¿verdad?, dice, no dejaré que mi santo vea corrupción. ¿Ves? El cuerpo del hermano Braja vio corrupción y los cuerpos de todos los hombres han visto corrupción, pero el cuerpo de Cristo no ha visto corrupción. Y no habló ninguna vez, habló mentira. ¿Ve? El hermano Braja como humano, él falló. ¿Ve? Cuando le mintió allá a la esposa, que le dijo que le dijera al abogado que no estaba cuando él estaba ahí. El hermano Braja intentó quitarse la vida cuando pasó por el proceso de que se le murió la esposa, su primera esposa y su hija. Y el hermano Braja, como humano, cometió errores, ¿no? Como leímos ahí en Santiago capítulo 5, verso 17, ¿ven? Que Elías es un hombre sujeto a pasiones a la nuestra, ¿ven? Eran hombres igualitos que nosotros, claro, era Cristo en ellos, no era Cristo en ellos. Fue Cristo en el profeta Elías, Primera de Reyes 17, ¿verdad? Cristo en el segundo Elías, Segunda de Reyes 2:15, 12 al 15, vemos ahí. El segundo Elías, que era Eliseo, en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La tercera vez que vino, Malaquías 4:5, el hermano William Marro Braja, aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Ve? Ahí está el cuarto Elías. ¿Ve? Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos.
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El quinto Elías aparece en Apocalipsis 11:6, Moisés y Elías, ¿ve? Las 5 venidas del espíritu de Elías sobre la tierra, ¿verdad? Y el séptimo mensajero también yo cité ayer, Apocalipsis 1:20, ¿verdad? El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles. Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias, ¿ves? Entonces vemos que después de Cristo, ¿verdad? Del 53 al 170, el apóstol Pablo, Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, ¿ves? Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, ¿ves? Irineo, 170 al 312, Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606, Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520, Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero, Apocalipsis 3:1, 1520 a 1750, Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, ve a 1750 a 1906, Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Marlowe Branham, 1906 a 1963. Ya sabemos que todo mensajero viene al final de la edad. Pablo vino al final de la edad de Irineo, vino al final de la edad de Esmirna, Martín al final de la edad de Pérgamo, Colombo al final de la edad de Teatira, Lutero al final de la edad de Sardi, Wesley al final de la edad de Filadelfia, el hermano William Marlowe Branham al final de la edad de la Odisea. Ahora, el hermano Branham se encuentra en todo. El hermano Branham se encuentra en el séptimo mensajero. El hermano Branham es parte del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Es parte del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente el hermano Branham aparece aquí, ¿verdad? Aparece en Apocalipsis 4. Ahí vemos el rapto también. El hermano Branham dice Apocalipsis 4:1 es el rapto de la iglesia. Se va a la iglesia y aparece en Apocalipsis 19:14. ¿Ves? Ya de Apocalipsis 4 en adelante Dios empieza a lidiar con los judíos, a hablar con los judíos porque la novia se va en el cuarto sello. También tenemos que saberlo. Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí oí como de trompeta hablando conmigo, y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. A ver, sube acá es el mismo sube acá que encontramos allá en Apocalipsis 11:11, ¿verdad? Que es el rapto de Moisés y Elías, los 144,000. Pero el hermano Branham aparece también aquí, en este sube acá, porque este es primera de Tesalonicenses 4:16 y 17. Este es primera de Corintios 15, 51, 52 a 53, ¿ves? Ahí aparece el hermano Branham, ¿verdad? El hermano Branham aparece en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 25:6, a la medianoche se oyó un clamor, ¿ves? Ahí estaba el hermano William Marlowe Branham, ¿verdad? Pero ese clamor es la voz de aclamación, ¿ves? Y esa voz de aclamación no se queda en el hermano Branham, esa voz de aclamación pasa al ministerio quinto. ¿Ves? Todos los mensajeros, ¿verdad? Todos los mensajeros traen un mensaje singular. El que tengo oído, oiga. El que tengo oído, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, ¿ves? Pero Apocalipsis 2:7 dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya era un mensaje para el ministerio quinto, ¿ves? Ya era un mensaje plural, ¿ves? El que tenga oído, oiga, Apocalipsis 2:7, Apocalipsis 2:11, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:17, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:6, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ves? Estos 7 mensajeros, ¿verdad? Están en los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros los que quedemos seremos transformados. Ahora era Cristo en los profetas, Cristo en los apóstoles, Cristo en los 7 mensajeros, Cristo en el ministerio quíntuple, Cristo en la novia, Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida, ¿ves? Entonces vemos que por eso que el hermano Branham dice, más allá de la cortina del tiempo, ¿verdad? Volvemos a citar esto, dice, si lo de Pablo pasa, los míos pasan, porque yo prediqué lo mismo que predicó Pablo. Ahora tenemos que tener en cuenta aquí que hay muchos hermanos también que dicen que el primerito que va a resucitar es el hermano Branham, porque el hermano Branham es el que va a dar la voz de arcángel, ¿ves? La voz de arcángel.
Eso no lo dijo profeta, no. El hermano Braja dice que es Cristo. ¿Ven? Cristo es el que va a dar la voz. Cristo en un profeta, Cristo en los 7 mensajeros, Cristo en la novia. ¿Ves? Entonces el hermano Braja dice que los que van a dar la voz de Arcángel es la novia mundialmente, dice el hermano Braja. ¿Ves? Y eso lo dice la misma Biblia, porque en Hebreo 11, ¿verdad? Ellos están esperando por nosotros, dice el primer mensajero, el apóstol Pablo. En Hebreo 11, capítulo 40, ¿ves? Pablo dice que están esperando por nosotros. Si leemos desde el verso 39, Hebreo 11, 39 dice, y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, que es revelación, no recibieron lo prometido. Verso 40, Pablo dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Ves? Los muertos en Cristo no pueden ser perfeccionados sin nosotros, porque Pablo dice ahí, y nosotros lo que queremos seremos transformados. ¿Ves? Entonces, ¿quién da? Porque tenemos que tener en cuenta también que hay muchos hermanos que dicen que la voz de Arcángel la va a dar el hermano Braja personalmente. No, la voz de Arcángel la va a dar la novia. ¿Ves? Por eso el hermano Braja dice, cuando la novia sepa quién es ella. ¿Quién es la novia? La palabra. ¿Ves? ¿Quién es la novia? Cristo velado, porque así como el hermano Braja se vio en Malaquías 4:5, Mateo 17:11, Apocalipsis 3:14, Apocalipsis 22:9, Apocalipsis 18:4, salí de ella, pueblo mío. Este ángel que aparece en Apocalipsis 17:1, ¿verdad? Dice, y el séptimo ángel derramó la copa y dijo, ven acá. ¿Quién era? Dice el hermano William Mario Braja, ¿ves? Mostrándole los misterios de la novia, porque el hermano Braja dice, Juan es figura de la novia. Ahora, el que sabía y el que conocía ese libro era el séptimo mensajero, ¿ves? Ese libro es el mismo Señor Jesucristo, es simbolismo. Como siempre hemos dicho, ¿no? Que la Biblia se lee de 3 formas: se lee literalmente, se lee simbólicamente y se lee poéticamente. Pero en estas 3 lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque tiene que ser Dios, ¿verdad?, mostrándoselo al individuo. Oír es entender y ver es entender. Eso lo dice Mateo 13:13, nuestro Señor Jesucristo. Viendo no ven y oyendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. O sea que espiritualmente oír es entender y ver es entender. Nosotros podemos hacer un esfuerzo en explicarle todo eso a los hermanos, pero tiene que ser el maestro por dentro y tiene que decir, como dice usted, pues si este hermano es humilde, ¿verdad?, o hermano, para entender lo que Dios está haciendo, el hermano eso lo explicó y lo entendió, gloria a Dios, porque no es cerrarse. No, la razón no la tiene el hermano Eve García, la razón no la tiene el hermano Melvin Carrasco, el hermano Manuel Carrasco, el hermano Sarafín Rondón o cualquier ministro de este mensaje. No, la razón está en la palabra. ¿Ves? En Romanos capítulo 3, verso 4, Pablo dice, hágase toda palabra de Dios verdadera, verás que es verdadera, ¿ves? Y todo hombre falsa, ¿ves? Toda palabra del hombre falsa. Ante la Biblia, ¿verdad? Todo hombre es falso, porque el hombre comete errores, pero Dios jamás. Entonces también anoche tocamos el punto de lo que también estos ismos se mueven es porque le dan interpretación privada a la Biblia y al mensaje, ¿ves? Entonces hablamos de que el hermano Braja dice, Dios es su propio intérprete, ¿ves? Dios, cuando en Génesis 1:13 a la luz y apareció la luz, Dios es su propio intérprete. En Isaías 7:14, una virgen concebirá y una virgen concibió, Dios es su propio intérprete. En Isaías 9:6, un niño nos es nacido, principal sobre su hombre, padre fuerte, príncipe de paz. ¿Ves? Ahí Dios es su propio intérprete cuando apareció nuestro Señor Jesús. Isaías 40:3, vos que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová. Juan el Bautista, cuando apareció Juan el Bautista, Dios es su propio intérprete. Dios ha traído 4 veces el espíritu del profeta Elías, Dios es su propio intérprete. Dios ha traído 12 apóstoles, Dios es su propio intérprete. Dios ha traído 7 mensajeros, Dios es su propio intérprete. Dios ha traído a la novia, Dios es su propio intérprete. ¿Ve? Aparece la novia, Dios está interpretando su palabra, ¿ve? Para un pueblo con percepción profética, ¿ve? Para un pueblo con percepción profética, ¿ve? No ignorando que el hermano Braja está en 1 Tesalonicenses 4:16, 17, en 1 Corintios 15, 52, 51, en Apocalipsis 4, ahí aparece el hermano Braja, ¿ve? Ahí no solamente, como le digo, no solamente el hermano Braja, todos los muertos en Cristo desde la primera edad hasta la séptima edad, ¿ve? Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, ¿ve? Ahí estamos nosotros ahorita porque estamos en vida, ¿ves? Si llegamos a partir, ¿verdad?, y quedan otros vivos, dice, queda ahí 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros lo que queremos, seremos transformados, ¿ves? Entonces era Cristo en los profetas, Cristo en los apóstoles, Cristo en los 7 mensajeros, Cristo en la novia,
Y este libro no es de ahorita, este libro es desde antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo, ¿verdad? Pablo dice que tiene que ser Dios de Génesis hasta Apocalipsis, porque Pablo dice en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha reservado para los que le aman, ¿ves? Entonces el hermano Braja tiene que estar en los muertos en Cristo, ¿ves? No solamente el hermano Braja, ahí está el apóstol Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el hermano William Mario Braja, ¿ves? Y todos los que escucharon a Pablo, todos los que escucharon a Irineo, a Martín, a Colombo, a Lutero, a Wesley, al hermano Braja, ellos van a estar ahí porque ellos escucharon y lo vivieron, ¿no? Porque también estos ismos, como siempre hemos dicho, se levantan porque en el mensaje están las tres clases de creyentes. Está el verdadero creyente, está el manufacturado y está el incrédulo, ¿eh? Por ahí se infiltran los ismos porque el incrédulo y el manufacturado, ¿verdad? Y el incrédulo de la interpretación privada de la Biblia, el mensaje, y tuercen las escrituras para su propia perdición. El hermano Braja dice en el mensaje, las tres clases creyentes, dice su actitud, mi actitud hacia la palabra dirá cuáles de esas tres clases de creyentes somos nosotros. Bueno, esperemos que en esta primera exposición seamos ayudos para los hermanos y estamos aclarando, como dice, aclarando conceptos conforme a la Biblia y conforme al mensaje que Dios ha enviado, ¿eh? Entonces, en la segunda exposición esperemos profundizar un poquito más o para que los hermanos puedan ver, entender que nosotros no estamos anulando, que el hermano Braja va a estar en 1 Tesalonicenses 4:16 y 17, en 1 Corintios 15:51 y 52, en Apocalipsis capítulo 4, sube acá es el rapto, porque ese sube acá también aparece allá en Apocalipsis 11:11, que es Moisés y Elías, ¿ves? Cuando Dios le dice sube acá, es 1 Tesalonicenses 4:16, ¿ves? Para nosotros los gentiles, y para los 144,000 de Apocalipsis 7, ¿verdad? Es Moisés y Elías, ¿ves? Entonces ahí está Dios en simplicidad, en humildad. Como le digo, ¿verdad? Tiene que ser Dios dándole revelación para que podamos entender que el hermano Braja, no estamos ignorando que el hermano Braja va a estar en la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que quedemos seremos transformados. Lo que da origen a este programa es dos audios que voy a compartir con usted, pastor. Dios le bendiga, hermano Ever. Con todo respeto, me gusta ser respetuoso, pero el hermano que está diciendo, el hermano Branham regresa en Apocalipsis 19, cuando viene Jesucristo junto con sus santos millares, es verdad, amén. Claro que ahí viene toda la novia, ahí vamos a venir toda la novia, amén, eso es un amén. Pero el hermano se le está pasando algo. El hermano Branham sí tiene que regresar en la primera resurrección, no una resurrección, no un regreso anticipado como algunos hermanos del retorno le llaman a eso. Él se levanta junto con la novia en Apocalipsis 4:7 porque tiene que hacer el rapto. Se le está pasando por eso, se le está pasando por alto eso al hermano. Y sí, claro que regresamos todos en Apocalipsis 19, pero antes tiene que haber una resurrección. Y el hermano Branham resucita juntamente con la novia de acuerdo a Apocalipsis 16. De acuerdo a Tesalonicenses 4:16. Ahora, el hermano Branham no regresa, no resucita para predicar algunas cosas, no, él ya predicó todo lo que tiene que predicar. Pero el hermano Branham tiene que andar aquí en la tierra junto con la novia de las edades, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al mensaje, no menos de 30 ni más de 40 días, sí, junto con la novia. Y yo creo que si somos novia le vamos a mirar a nuestro hermano, al igual que a nuestros hermanos que están durmiendo, sí, porque tiene que haber una resurrección, una primera resurrección. Ahí es cuando se levanta el hermano Branham juntamente con todos los santos, sí, entonces, claro, tiene que hacer el rapto para que después regresemos todos en Apocalipsis 19. Entonces la posición del hermano es que sí hay un regreso, pero yo creo que la confusión es
que él no conoce la doctrina o el ismo que estamos tocando. Ahora, lo que él nos está colocando básicamente está en el evento futuro de la resurrección de los santos, tanto vivos y muertos, en el rapto. Y en eso pues le contestó el hermano de Chile, el hermano Carrasco, lo siguiente, pastor, oigamos. No, está bien, este hermano está bien. Creo que en la publicación sí comentamos que el hermano Abraham sería uno de los que vendría con todos los santos. Incluso en una de mis participaciones yo hice una aclaración. No me acuerdo si fue en la primera, segunda o la tercera intervención, en donde yo dije que habían algunos hermanos que se habían ido a otro extremo cuando dijeron no es necesario que el profeta regrese, o dicen comentarios que mencionan que el profeta no regresa. Y yo les dije, ¿cómo no es necesario que no regrese? ¿O cómo no es necesario que no regresa? Yo doy a entender eso, que el profeta sí va a regresar, pero en la primera resurrección, cuando se levante toda la novia. Yo lo dije. Pero aquí voy, aquí iba con mi comentario. Este hermano solamente se dirigió a eso. Ese comentario yo lo dije dando la explicación de la cita cabalgaré esta vereda una vez más. A eso iba yo mi comentario, el cual esa parte de cabalgaré esta vereda una vez más lo conecté con Apocalipsis 19, porque cabalgar muchos lo relacionan con poder, porque un caballo es una bestia y bestia refleja poder. Y en la primera resurrección, cuando resucitarán los santos, ahí no se manifestaría, por así decirlo, un poder o algo por el estilo. Ellos no vendrían, Pablo, Pedro, Lutero, William Branham, ellos no vendrían haciendo milagros o algo por el estilo. No sería una cabalgata de ese estilo. No, ellos no vendrían haciendo milagros, porque ahí estaríamos cayendo en el error de que ellos vendrían haciendo un ministerio, y eso no es cierto. Entonces, cuando se viene con poder es cuando viene el Señor Jesucristo de lo alto, junto con los redimidos, porque ahí venimos a tomar control de la tierra y venimos a destronar al diablo. Entonces ahí sí que se manifestaría un poder sobrenatural sobre todo el ejército celestial, el cual sería comandado por Jesucristo mismo. Así que el hermano, por lo que he escuchado, él no es del retorno, porque nos está diciendo de que el profeta vendría a predicar un mensaje. Está bien, pero yo con mi explicación, yo dije que el profeta resucitaría. Ahí habría que buscar esa parte donde yo dije eso, y para que el hermano no piense de que yo no creo que el profeta resucita. Yo nunca digo, porque si uno dice que el profeta no resucita, uno estaría diciendo, no, el profeta prácticamente hasta virgen fatua, o el profeta no va a ser, nunca va a resucitar con los escogidos. Eso no es el objetivo del estudio. El objetivo del estudio es negar que el profeta se levanta, pero con un ministerio. Esa es la situación. Shalom, hermano. El hermano va a regresar en la primera resurrección. Ok, entonces básicamente note lo que el hermano Emanuel captó es de, primeramente, el hermano que nos manda los audios no es del regreso, porque no conoce el regreso. Y por eso yo al principio del video dije en lo que consistía el regreso, la doctrina, la enseñanza. Pastor, entonces tenemos que
creer la Biblia, debemos conocer la verdad. Yo creo que el antídoto para todos estos casos de enseñanzas falsas viene a ser conocer la Biblia. O sea, recalcar nuevamente cuán importante es que nosotros leamos la Biblia para poder obtener las marcas distintivas del mensaje original de Pentecostal, el mensaje original apostólico, ¿verdad? Y sobre la base del Espíritu Santo, venir a recibir lo que Dios envía, porque usted va a necesitar el Espíritu Santo para recibir lo que Dios envía en el tiempo final. Pastor, para terminar este video, ¿qué podríamos agregar para poder estar satisfechos que hemos aclarado ese punto? Bueno, como le digo, ¿no? Nosotros podemos hacer el esfuerzo en explicarle al hermano, ¿no? Específicamente tiene esa inquietud, ¿ve? Y lo que dice el hermano Manuel Carrasco ahí es cierto, ¿no? Cierto, no estábamos tocando el tema de que el hermano Braja no va a regresar. El peligro ahí es que ellos ponen al hermano Braja que va a venir, como dice el hermano Manuel Carrasco, porque ellos lo ponen es que va a venir a predicar, a revelar el séptimo sello, a decir que la edad del océano ha terminado, a decir que la piedra de corona, a aplicar todo lo que según ellos, ¿verdad? Según ellos, no es escritural porque ahí en segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, ¿verdad? 2:16, explicamos ahí como Eliseo le explica, ¿verdad? Le dicen que no vayan a buscar a Elías, ¿ves? Porque Eliseo sabía que ahí en segunda de Reyes 2:14, él vio cuando Elías se fue, él dijo, Padre mío, carro de Israel, ¿ves? Ya sabía que Elías se había ido, que el manto, que la palabra había quedado en él, ¿no? Figura perfecta de la novia. Se habló también ahí en el programa anterior de Moisés y Elías, ¿no? Moisés y Elías ya en la transfiguración con el Señor. Y bueno, yo específicamente dije que Moisés representaba a los muertos en Cristo, ¿verdad? Y Elías representaba el rapto. Elías representa, nosotros lo que queremos seremos transformados, ¿ves? El rapto directamente, porque van a haber unos que no van a haber muerte, no se lo está diciendo el apóstol Pablo ahí, ¿no? Pero el hermano Braja ya vio muerte, pues ya el hermano Braja, como decía el hermano, hasta el día de hoy la tumba de Moisés no se ha encontrado, pero ahí están los restos del hermano Braja, ¿verdad? Y el cuerpo del Señor Jesucristo también, la única tumba y el único cuerpo que no vino del pecado fue del Señor Jesucristo, como decía usted. Pues estos hermanos hacen al hermano Braja, ¿verdad? Lo hacen más grande que el mismo Señor Jesucristo, pero ellos no se dan de cuenta que el Señor Jesucristo, su cuerpo no vio corrupción, ¿no? Como dice el Salmo 16:10, ¿no? Y el del hermano Braja sí vio corrupción, porque hasta el día de hoy están los huesos del hermano Braja, ¿ven? Todos venimos del pecado, todo hombre viene del pecado, como dice en el Salmo 51:5, en maldad me concibió mi madre y en pecado fui formado, ¿verdad? En Hebreo 9:27 está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. O sea, en Job 14:1 dice, el hombre nacido de mujer es corto de día, hastiado, sin sabores, ¿ves? Entonces vemos que el hermano Braja fue nacido de mujer, el Señor Jesucristo fue nacido de mujer, pero no venía del pecado, todos los seres humanos vienen del pecado, que es el sexo, ¿ves? Él no vino del pecado porque él vino a cumplir. María cumplió Isaías 7:14, una virgen concebirá, ¿ves? Una virgen, una mujer virgen. La misma María dijo ahí en Lucas 1:34, ¿verdad? Dice, ¿cómo va a pasar eso si no conozco varón? Conocer es acto sensual, porque en Génesis 4:1 dice, y conoció a Adán a su mujer y dio a luz, ¿ves? Entonces, vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis vemos todas las figuras, como dijimos anoche, ¿no? Desde el séptimo día ya el hermano Braja dice en el mensaje, ¿por qué no somos una denominación? El hermano Braja dice, todo origen proviene de Génesis, todo, la idolatría, en Génesis están los 7 sellos, las 7 edades, las 7 trompetas, las 7 copas, todo dice el hermano Braja, todo aparece en Génesis, ¿ves? Allá en Génesis era la semilla, dice el hermano Braja, Apocalipsis es la cosecha. Entonces, lo que sí debemos entender, que le pidamos a Dios, como dice el primer mensajero, que también lo cité ahí en el programa anterior anoche, ¿verdad? Que Pablo dice en Efesios
17, que le pidamos a Dios sabiduría, revelación y conocimiento, ¿ve? Conocimiento. El verso 18, Efesios 1:18 dice, para que Dios abra los ojos de vuestro entendimiento. O sea que aún nosotros hacemos un esfuerzo en explicar todo esto, ¿verdad? En aclarar conceptos, ¿ves? Pero si Dios no se lo revela, no lo van a entender, jamás, jamás. ¿Ve? Es como los hermanos del retorno, ¿ve? Ellos no pueden ver que el hermano Braja no regresa, pues ellos no pueden ver que el hermano Braja no regresa, ¿ve? Y allá estaba la figura perfecta. Eliseo ahí le decía, ¿verdad? Si leemos ahí en Segunda de Reyes, Eliseo le decía, no vayan a hacer la carpa, no vayan, que él se fue, ¿ve? Porque Eliseo sí sabía que él se había ido. Eliseo sí sabía que él se había ido, ¿no? Entonces dijimos ahí en Segundo Libro de Reyes 2:12, ¿verdad? El verso 2:14 dice, y tomando el manto de Elías, que le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿No? Entonces, desde el verso, viéndolo Eliseo, aquí está el verso 2:12, dice, viendo Eliseo clamaba, Padre mío, yo dije 2:14, era 2:12, viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, nunca más le vio, y tomando su vestido lo rompió en 2 partes, y alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla de Jordán, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Ves? Así dice la novia, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? La novia. Por eso el cuarto Elías, ¿verdad? Decía, cuando la novia sepa quién es ella, quién es la novia, la palabra. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Vamos a adelantar un poquito el verso 16. Dice, y dijeron, aquí hay contigo siervos, 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizá he levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y le dijo, no envíen, le dijo Eliseo, no envíen. ¿Ves? Viendo el 17, dice, mas ellos le impugnaron, o sea, la palabra impugnar no, rechazaron, desobedecieron, eso significa la palabra impugnar, ¿ves? Le acecharon, le repudiaron, no aceptaron, rechazaron, eso significa la palabra impugnar, ¿ves? Rechazar, no aceptar, ¿ves? Ellos le impugnaron, hasta que avergonzándose dijo, envíen entonces ellos, y enviaron 50 hombres, los cuales buscaron 3 días más, no le hallaron. ¿Ves? Todavía hasta el día de hoy, ¿verdad? Ellos están esperando el regreso. Cuando Eliseo le dice, no vayan, él se fue. Ya Eliseo, ahí en el 2:12, vemos que Eliseo vio que Elías se fue, pues, ¿verdad? No le hallaron. Verso 18. Cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, y él le dijo, ¿no dije yo que no fuese? Ve, la novia le está diciendo, no hagan carpa, no guarden el caballo blanco, no crean en eso del nuevo nombre, no crean en play, no le den play, no. La novia, ¿por qué? Elías ya se fue. No, pero ellos lo siguen buscando. ¿Lo buscan a dónde? Lo buscan en la novia, lo buscan en el play, lo buscan en el retorno, lo buscan en el nuevo nombre, lo buscan en José Braja, lo buscan en diferentes. Eliseo, no lo busquen, ya se fue. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías hoy? En la novia. Por eso el hermano Braja dice, cuando la novia sepa quién es ella. ¿Ves? Y en muchos mensajes, ¿verdad, hermano? Es mencionado. Si vamos a buscar al hermano Braja, el hermano Braja aparece en Apocalipsis 19:7. Gocemos y alegrémonos porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha aparejado. Todo lo que es el cuerpo místico. El mismo hermano Braja dijo, Lutero representó los pies, Wesley las manos, los pentecostales la boca, la novia representa la vista, la mente, como dice ahí en 1 Corintios 2:16, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ves? Ahí está el hermano Braja, el cuerpo místico, el hermano Braja está en el cuerpo místico de la novia. ¿Ves? Si buscamos por toda la Biblia vamos a encontrar muchos versículos donde se encuentra el hermano Braja. Mateo 25:6, a la medianoche se oyó un clamor. ¿Quién es ese? William Mario Braja. ¿Dónde pasó la voz de aclamación? Al ministerio quíntuple. ¿Ve? ¿Quién va a dar la voz de arcángel? La novia dará la voz de arcángel. ¿Ve? Eso lo dice el hermano Braja en varios mensajes. Dice, la novia dará, es el mismo Cristo. Cristo en un profeta, Cristo en la novia, porque no es el hombre no es nada. ¿Ve? Por eso el primer mensajero Pablo en Gálatas 2:20 dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, era Cristo y todo es Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis es Cristo. Apocalipsis 1:8, él dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era y el que es y el que ha de venir. Cristo en Génesis, ¿dónde estaba? En Abel. El hermano Raja dice Cristo en Abel, pero cuando Caín mata a Abel, Cristo en C. ¿Ve? El hermano Raja dice Abel representa la muerte de Cristo, ¿ve? Pero C representa la resurrección. Ahí vemos dos pasando el espíritu en dual, ¿ve? En Abel y en Abel y en C, ¿ve? Ahí vemos, ¿ve? Vemos dual siempre. Vemos a Elías, pero no vemos a Eliseo. Vemos a Moisés, pero no vemos a Josué. Vemos a Juan, pero no vemos a Jesucristo. Vemos a Juan el Bautista, pero no vemos a Jesucristo. Vemos a William Mario Braja, pero no vemos a la novia. ¿Ve? Ahí donde Dios se está moviendo en un cuerpo. Por eso él dice en San Juan 14:19, dijo un poco más y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Ve? San Juan 14:20 dice: porque vosotros me veréis, porque yo estaré en vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en vosotros, vosotros en mí y yo en mi Padre. Vosotros, ¿ve? Entonces ahí vemos las etapas del Señor. Ahí vemos que tiene que ser una revelación, porque no estamos anulando que el hermano Braja no está en 1 Tesalonicenses 4:16. No estamos anulando que el hermano Braja no está en 1 Corintios 15:51 al 53. No estamos anulando que el hermano Braja está en Apocalipsis 4:1. No estamos anulando nada de eso, ¿no? Pero sí tenemos que el hermano Braja sí entendió que él era Malaquías 4:5, que él era Lucas 17:30, que él era Mateo 17:11, que era Apocalipsis 3:14, que era Apocalipsis 17:1, que era Apocalipsis 22:9, que era Apocalipsis 18:4. El hermano Braja se vio en las escrituras. ¿Ve? El hermano Braja se vio en las escrituras, y la novia se tiene que estar viendo hoy en Efesios 4:11. ¿Ve? La novia se tiene que estar viendo en Apocalipsis 22:17. La novia se tiene que estar viendo en 1 Tesalonicenses 4:17. La novia se tiene que estar viendo en Mateo 25:6. La novia se tiene que estar viendo en Zacarías 14:7. Sino que acá tarde habrá luz. ¿Qué es luz? Revelación. ¿Ven? Entonces el mismo Señor dice en San Juan 8:12, dice ahí, Jesús le dijo otra vez: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. ¿Qué es luz? Revelación. Pero dice el hermano Braja, luz es revelación. ¿Ve? Pero han venido Dios trajo tanto a luz que la luz también a muchos los dejan ciegos. Los candiló la luz, quedaron ciegos. ¿Ve? Y están viendo que el hermano Braja regresa. Ve que el cuarto día regresa. Están viendo que el séptimo mensajero regresa. ¿Ve? Sí regresa, pero regresa en 1 Tesalonicenses en su resurrección con todos los santos. Ahí está el hermano Braja. No estamos negando eso. ¿Ve? Pero explicamos también en el programa de ayer, yo personalmente expliqué que son 3 venidas del Señor Jesucristo. Mateo 27:51, cuando Él muere en la cruz, ¿verdad? Él viene a redimir a su iglesia, ¿ves? Él viene a morir por su iglesia, por su novia, así lo dice el profeta, por su novia, ¿ves? 1 Tesalonicenses 4:16 y 17, Él viene a buscar a su novia, vamos a decirlo así, a su novia, ¿ves? A su novia, ¿ves? Y en Apocalipsis 19:14, Él viene con su novia. Son 3 etapas, ¿ves? Hermano Braja dice allá en Éxodo 13:21, de día columna de nube y de noche columna de fuego, era Dios sobre nosotros. Mateo 1:23, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿verdad? Que concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá en Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero hoy es Dios dentro de nosotros. Y es San Juan 14:20, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El hermano Braja predicó justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. ¿Ves? Son 3 etapas para que nosotros, el rapto son 3 etapas: voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. ¿Quién es? El mismo Señor. El mismo Señor en el hermano Braja, el mismo Señor en la novia y el mismo Señor con el sube acá. ¿Ves? Es el mismo Señor, no es otro, es el mismo Señor desde antes de la fundación del mundo. El mismo Señor en Abel, el mismo Señor en Sed, el mismo Señor en Abraham, el mismo Señor en Isaac, el mismo Señor en Jacob, el mismo Señor en José, el mismo Señor en Jeremías, el mismo Señor en Amo, el mismo Señor en Ezequiel, el mismo Señor en todo, el mismo Señor en Moisés, el mismo Señor en Elías, el mismo Señor en todos los profetas, ¿ves? El mismo Señor en los apóstoles, el mismo Señor en los 7 mensajeros, el mismo Señor en el cuerpo místico. ¿Ves? San Juan 14:3, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre. En aquel día, dice el Señor, ¿ves?
y vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Quién es el mismo? La palabra. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne, ¿ves? Y habitó entre nosotros. Hebreos 2:14, así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, ¿ves? Él participó en Abel, en Sem, en todos los profetas, en todos los apóstoles, en todos los 7 mensajeros y en todo hoy en la novia es Cristo. Participó de carne y sangre. ¿Quién participó de carne y sangre? La palabra. La palabra participando de carne y sangre, ¿ves? Por eso el hermano Raja decía, cuando la novia sepa quién es ella. ¿Quién es la novia? La palabra. ¿Dónde me estoy viendo yo en la novia? Me estoy identificando yo con Efesios 4:11, me estoy viendo yo en esa escritura, me estoy viendo en Apocalipsis 22:17, me estoy viendo en Apocalipsis 19:7, me estoy viendo en 1 Tesalonicenses 4:17, me estoy viendo en Mateo 24, Mateo 25:6, me estoy viendo en Zacarías 14:7, me estoy viendo en Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? La novia. La religión no tiene luz, la religión está en tinieblas, han rechazado a los 7 mensajeros. Y todo el que rechazó a Pablo no tuvo luz, a Irineo, a Martín, a Colombo, a los 7 mensajeros no tiene luz. Y todo el que está rechazando el ministerio quíntuple hoy no tiene luz, porque Dios dice que Él está en el ministerio quíntuple. Dios dice que hoy se está moviendo en Eliseo. Dios dice que se está moviendo en Josué. Dios dice que se está moviendo en el Señor Jesucristo. Después de los 7 mensajeros, ¿quién entra? Entra el ser eterno. Entra Apocalipsis 10:1 y vi descender del cielo un ángel fuerte. Se van los 7 mensajeros. ¿A dónde queda ese ángel fuerte? ¿A dónde queda la espada que le fue dada al hermano Braja allá en el Cañón Sabino? En la novia. ¿Quién es esa espada? ¿Quién es esa espada? Hebreos 4:12. ¿Ves? ¿Quién es Hebreos 4:12? El mismo Señor Jesucristo, porque Él es la palabra. Juan 1:1. ¿Ves? Hebreos 4:12 dice la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es viva. ¿Quién es vida? ¿Quién es vida? El Señor Jesucristo. San Juan 7:38. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿ves? Entonces ahí está la palabra, la espada viva, ¿ves? Esta serpiente, estos ismos que estamos tocando, esto lo vio el hermano Braja, y esta serpiente se metió entre aguas, ¿ves? ¿Qué son aguas? Apocalipsis, le aplicamos agua nada más a la ramera, Apocalipsis 17:5, ¿ves? Las aguas que ha visto donde se sienta la ramera son naciones, pueblos, lenguas, muchedumbre, multitudes, ¿ves? Pero estos sismos también se meten en las aguas, ¿ves? ¿En qué naciones? Como mencionó usted empezando el programa, hermano. ¿Qué dijo usted? Este sismo de retorno está en Colombia, en Ecuador, en Perú, en México, en Estados Unidos. En todos los países también están estos sismos, ¿ves? Estos sismos que se infiltran a través del manufacturado y a través del incrédulo, ¿no? Pero están dentro del mensaje, ¿ves? Están luchando para que la novia se desvíe a ismo, para que la novia crea el nuevo nombre, para que la novia le dé play, para que la novia crea en el retorno, para que la novia crea en Félix Cocó, en William Soto Santiago, ¿ve? En un tal Museo de Perú, en un tal eterno que dijo usted, mencionó anoche ahí, que están predicando un eterno por allá, por otros países, ¿ve? Todo eso, esta es la serpiente que se mete, ¿ve? Se infiltró, quedó herida, pero esta serpiente la va a matar a la novia. ¿Con qué la va a matar a la novia? Con la palabra. La novia la va a matar con la palabra, ¿ves? Porque la novia tiene la palabra, la novia tiene la espada, ¿ves? Y la novia hoy se está haciendo, allá en San Juan 10:33, ellos los escribas, los fariseos le dijeron, tú siendo hombre te haces Dios. No era al revés, siendo Dios se hizo hombre. Y en San Juan 10:34 le dijo, no está escrito en vuestra ley, yo dije, le citó el Salmo 82:6, yo dije, vosotros dioses sois. ¿Ves? La novia está matando hoy a esta culebra que se está infiltrando en todos los países del mundo, porque así como vemos la gran ramera, ¿verdad? Las aguas que representa la Iglesia Católica, también representa los ismos en el mensaje, ¿ves? Y se les fue herida al hermano Braja. ¿Quién la va a matar? La novia. Se les fue herida a Eliseo. ¿Quién se les fue herida a Elías? ¿Quién la mata? Eliseo. Se les fue herida a Moisés. ¿Quién la mata? Josué. Se les fue herida a Juan el Bautista. ¿Quién la mata? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Ahí está la palabra. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la espada? La palabra. ¿Quién tiene la palabra hoy? La novia. La novia tiene la palabra, ¿ves? Porque ya cuando nosotros nos llevamos a un mismo, entra un mal espíritu en nosotros, ¿ves?
y el hombre falla. Aquí el único que no falla es Dios. Yo como ministro yo fallo, tengo una caja de errores, pero le pido a Dios que me corrija. ¿Ve? Yo digo a los hermanos, no me vengan a ver a mí, porque si vienen a escuchar al hermano Melvio, al hermano Eve o a cualquier ministro, están fallando. Porque el hombre falla, el único que no falla es Dios. Y de que tengo errores los tengo, porque vengo del pecado. ¿Ve? Todo ser humano tiene errores, como dijo el Señor Jesucristo. Que lance la primera piedra y que esté libre de pecado. ¿Ve? Entonces ahí está, ¿verdad? Los errores de la novia, porque en verdad que el hermano Branham dice la novia nunca pecó. ¿Ve? Porque la novia estaba dentro de Cristo y pecado es incredulidad, dice el hermano Branham. Y es separación eterna. ¿Ve? El Jordán representa muerte hoy. Por eso Eliseo está golpeando el Jordán. La novia está golpeando, ¿ve? Con el manto. ¿Qué es el manto? La palabra. ¿Qué es el manto? La doble porción. ¿Ve? La novia está golpeando hoy estos ismos. ¿Con qué? Con la palabra. ¿Ve? ¿Con qué está golpeando estos ismos? Con la palabra. El Jordán representa muerte. ¿Qué es Jordán? Agua. ¿Ve? Estos espíritus son espíritus de muerte infiltrados en el mensaje. Muchos ismos. ¿Ve? Y si Dios nos ha puesto y nos ha dado la espada, el diablo no va a poder porque estamos puestos por Dios. ¿Ve? Si Dios nos ha dicho, peleen ustedes contra esta serpiente, novia, mátela, ¿ve? La vamos a matar porque ya tenemos orden de Dios. No somos nosotros. Hay muchos ministros que tienen la revelación exacta, ¿verdad? En muchos países están peleando con esta serpiente, ¿ve? Con estos ismos, porque esta serpiente representa muchedumbre, ¿ve? Naciones, pueblos, lenguas, porque son 200 millones, como dicen Apocalipsis 9:16, 200 millones luchando contra la novia, ¿ves? El hermano Branham predicó el Edén de Satanás. Hoy la novia, ya el diablo caminó en el Edén de Dios, pero hoy la novia está caminando en el Edén de Satanás. 200 millones de demonios y se vienen contra la novia, ¿ves? Y se están infiltrando con mucha astucia, con mucha sabiduría, tocando la Biblia y tocando el mensaje, ¿ves? Pero la novia lo discierne, porque la novia tiene la palabra, ¿ves? La novia tiene la palabra y la novia matará estos ismos, ¿verdad? Esta serpiente que es el mismo diablo, porque la serpiente antigua, como dice allá en Apocalipsis 12:9, ¿ves? Que dice que el diablo engaña al mundo entero, pero la novia jamás la va a engañar. Y la novia está matando a esta serpiente con la palabra. Escrito está, como la mató nuestro Señor Jesucristo, como la mató Elías, ¿ve? Escrito está, como la mataron los profetas, los apóstoles y los 7 mensajeros. La novia está hoy, escrito está la espada. La novia le está metiendo la espada a esta serpiente. Ven todos estos ismos que se han levantado en el mensaje. Ahí está la manada pequeña. Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darnos el reino. Por eso el hermano Branham predicó el mensaje: la batalla jamás peleada es en la mente. El diablo nos está bombardeando, nos está tirando misiles, ¿verdad? Supersónicos, ¿ves? Cohetes más poderosos que los de Rusia. ¿Dónde? En la mente. ¿Para qué? Para que nos desviemos, ¿ves? Por eso el hermano predicó también, el hermano Branham predicó el Dios de esta edad perversa, el mundo cayéndose a pedazos, ¿ves? También lo predicó el hermano Branham. Esos mensajes están más vigentes hoy que nunca, ¿ves? Pero ahí está Eliseo, entrenado por Elías, ¿ves? Ya Dios mandó a Elías y nos entrenó, ¿ves? Y Elías se comió el librito. La novia de Elías es Apocalipsis, el Señor Jesucristo de Apocalipsis 10:1 al 7, ¿no? En un profeta, como dice el hermano Emanuel, es el mismo Cristo en el hermano Branham, pero es el mismo Cristo también en Apocalipsis 10:8, ¿ves? La que está profetizando a pueblo, a naciones, es la novia. ¿A través de qué? Como dijo el hermano Branham, una obra rápida rodeará la tierra. ¿Quién es esa obra rápida? La novia. ¿A través de qué? De la ciencia, a través del internet. Usted está allá en El Salvador, yo estoy aquí en Venezuela, pero tenemos el mismo espíritu y estamos combatiendo, estamos peleando. Dios nos ha dado una arma más poderosa que las bombas nucleares que tenga Rusia, Estados Unidos, China, Japón, que cualquier país en el mundo. Tenemos bomba nuclear. ¿Y cuál es esa bomba? La palabra de Dios. ¿Ve? Esta palabra, ¿verdad?, es viva y eficaz. Y esta es la que está persiguiendo a la serpiente para matarla. Todo estos ismos, ¿verdad?, lo mata es la palabra. No el hermano Eber García, no el hermano Melvin, no cualquier ministro. No, esto lo está matando es la palabra, y la palabra es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Dios nos está mandando a que peleemos la buena batalla, y la buena batalla la peleamos con la palabra. ¿Ve? Entonces, Dios le bendiga, Dios le guarde, y bueno, seguimos adelante.
Bueno, hermano, yo creo que ha sido algo sustancioso. Creo que se ha aclarado mucho en cuanto a este tema y la verdad que es un llamado de atención para aquellos que estamos en este mensaje. Debemos de conocer y saber bien las cosas, dedicar nuestro tiempo al Señor. Debemos de buscar la mejor parte, ¿verdad? Que es la de atender al Señor, prestarle atención hoy en el tiempo final, en su ministerio, la palabra que se nos ministra y poner por acción, ¿verdad?, lo que vamos escuchando que el Señor demanda de nosotros. Hermano, ha sido un gusto tenerlo en este programa Hablemos Claro y pastor, pues esperamos tenerlo en una próxima. Que Dios les bendiga, hasta la próxima. Amén.